Nos cortó la... Mis amados hermanos, 6:30 de la mañana. 6:30, tiempo de buscar a Dios, tiempo de un encuentro con la palabra, tiempo de reencontrarnos nuevamente con nuestro Señor. Hoy por la mañana, en tanto que se conectan algunos otros hermanos, salía y tenemos en mi casa aquí un pequeño comedero para colibrís. Cada día a las 5:30 de la mañana baja y empieza a tomar del néctar que colocamos allí. Antes de las 5:30 hay que preparar la mielecita, se la ponemos allí. Y ahí viene cada mañana, 5:30 de la mañana, sin parar, sin descansar, se para y empieza a tomar de aquello que Dios ha dispuesto para él. Hermanos, si las aves buscan el alimento y Dios provee ese sustento para ellas diariamente, ¿cuánto más para nosotros ese Dios eterno habrá de hacerlo? Así es que no te canses, no te desanimes. La vida continúa aquí en la tierra y la vida continuará por la eternidad. Somos eternos. Él ha depositado su Espíritu Santo y su Espíritu nos lleva hacia la eternidad. El tema de hoy en esta mañana, poder sobre poder. ¿Y por qué te hablo de poder sobre poder? No hay cosa más hermosa que descansar en la soberanía de Dios. Nosotros decimos que Dios gobierna sobre todas las cosas, pero aún así cuando tenemos este entendimiento del dominio eterno de nuestro Dios sobre todas las cosas, aún así nosotros no descansamos. Es decir, seguimos inquietos en nuestro corazón por el acontecer del día de mañana. ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará? Pero la enseñanza de la soberanía de Dios tiene que llevarte no solamente al reconocimiento de que Él es soberano sobre todas las cosas, cielos, tierra, debajo de la tierra, sino que ese conocimiento nos debe trasladar a todos nosotros a un preciso descansar en Él, es decir, reposar. La Biblia nos enseña en el año 3 de Joacim, rey de Judá, así empieza el libro de Daniel. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó hasta Jerusalén y la sitió. ¿La sitió? Versículo 2, puedes encontrar ahí en el capítulo 1 de Daniel, dice que Yahweh entregó a Jerusalén en manos de Nabucodonosor. ¿Por qué fue entregada en manos de Nabucodonosor? Porque Dios lo permitió. El pueblo ciertamente había pecado, se había alejado del Señor, pero si Dios no hubiera querido entregarla, no lo entrega. Jóvenes que tenían un futuro promisorio en la ciudad de Jerusalén, algunos sí, otros no, de pronto su vida cambia. Es decir, la circunstancia que les rodeaba cambió drásticamente. Algunos obviamente vivían en pobreza. Algunos como Daniel pues tenían otra categoría social, vivían entre los nobles. A unos y otros, cuando buscaban a Dios, Dios les protegía. No es cuestión de que Dios protege a los pobres porque son pobres o guarda a los ricos porque son ricos. Al final de cuentas no hay distinción entre unos y otros para el Señor. Simplemente es aquel que le busca de corazón, que le ama de corazón, que busca encontrar su propósito y su voluntad. Así es como Daniel y sus amigos son trasladados a una tierra diferente, a una tierra extraña, donde no había más control ya en cuanto a lo que ellos habrían de hacer de su vida. Su vida empezó a depender de lo que Dios quisiera hacer. Los podían haber bien puesto en lugares forzados para trabajar, pero no sucedió así. Encontraron gracia y esa gracia la encontraron porque Dios lo permitió de esa manera. Él, honrando a su Dios junto con sus compañeros, decidieron no contaminarse con las viandas del rey, sino decidieron honrar a Dios. Y ese honrar a Dios, ese buscar a Dios, ese descansar en Dios, sabiendo que Dios iba a tener el completo y total control de su vida, eso les hacía avanzar en la vida cristiana.
El verdadero sentido de la enseñanza de la soberanía de Dios está no solamente en reconocer ese señorío, sino en que puedas descansar en ese señorío. ¿De qué nos sirve a nosotros descansar en nuestras propias fuerzas? En absolutamente de nada. Quizás podrás avanzar 2, 3 millas a lo sumo, pero después te cansarás. Así sucedió. En el libro de Daniel vemos cómo el Señor entregó a Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Y si estudiamos el libro de Daniel en todos sus capítulos, vas a notar cómo en Daniel siempre existía la inquietud de qué sucederá en el día de mañana. ¿Qué va a acontecer después? Y Daniel fue usado por Dios como un profeta en cuanto a la escatología, lo que acontecería en el futuro. Y lo más importante es lo que habla al final y lo que vamos a ver el día de hoy. Si nosotros nos vamos a ver aquella situación complicada, difícil que se vivió, cuando el rey recibió aquella visión y por medio de Daniel recibió la interpretación, en el capítulo 4, versículo 22, no es el objeto de nuestra memorización de versículos el día de hoy, pero sí entender lo que lo rodeó. La inquietud por el futuro. El Señor le reveló totalmente el futuro. En ese versículo le dice el Señor: el Altísimo es el que ejerce el dominio sobre los reinos de los hombres y Él lo entrega a quien le place. Es decir, el rey reconoce que el dominio que él tenía era porque le había sido entregado de parte de Dios. De ahí empieza una historia donde Dios le desarrolla toda el devenir de la humanidad. El imperio babilónico, el principal, la cabeza. Después de ti surgirá otro reino, el medo-persa. Después de ti vendrá el imperio griego y después de ti vendrá el imperio romano, y después de ese reino habrá un reino eterno que el Altísimo entregará hacia los santos. Imagínense, siglos y siglos de historia se lo ilustra el Señor con una sola estatua. De esa manera el Señor le abrió el panorama hacia lo que venía por delante. ¿Qué sucedió con Daniel? Cuando vemos un poco más adelante, en el capítulo 7, no solamente recibe esa bendición de saber el futuro que le depararía a toda la humanidad, incluyendo la nuestra, porque la historia no ha terminado. Daniel capítulo 7 dice además, y fíjese lo hermoso que pudo ver, dice: él vio como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de días, el Padre, y le otorgó dominio y gloria y reino a fin de que le sirvieran todos los pueblos, las naciones y las lenguas. Su dominio será un dominio eterno y nunca dejará de ser, y su reino no será destruido, y los santos del Altísimo tomarán posesión de ese reino eternamente y por siempre y para siempre. Es decir, aquella inquietud que había en Daniel, iniciada por el Señor, porque el Señor fue el que dio aquel sueño a Nabucodonosor, propició que Daniel empezara a inquietarse por el futuro, o al menos tener relación con lo que Dios habría de hacer hacia los tiempos finales. Si nos trasladamos y vemos lo que él observó, al Hijo de Dios entregándole todo dominio, todo poder, y los santos del Altísimo tomando el poder de ese reino. El conocimiento de eso que Dios le estaba mostrando, obviamente, debió haber hecho en el alma de Daniel producir un descanso y saber que al final de todos los reinos, aunque la ciudad de Jerusalén estuviera tomada, hubiera sido entregada por Dios, al final el poder habría de ser entregado a los reinos. Así transcurre el capítulo 8 de Daniel. No se termina ahí las visiones futuras. Ve el macho cabrío. Daniel capítulo 9 ve la profecía de las 70 semanas. ¿Qué habría de acontecer ahora específicamente a su pueblo? Y Daniel capítulo 11, una vez más el Señor le muestra: vendrán los reyes del norte y del sur, surgirán 3 reyes de Persia y un cuarto se hará de grandes riquezas, será poderoso. Es decir, si observamos todo, y no es un estudio escatológico pero si observamos todo lo que Dios le mostró,
¿Qué es lo que sucedió al final con Daniel? Y es a lo que yo te invito que esta mañana vayamos a ver en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 7. Dice, versículo 7, y nos vamos a sacar con una sola porción. Y escuché al varón que estaba ataviado de vestiduras magníficas y que estaba de pie sobre las aguas del río, y que levantando su mano derecha y su mano izquierda hacia el cielo, juró por el que vive por eternidades, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y en aquel tiempo serán libradas las manos de todo el pueblo santo. Se cumplirán todas estas cosas. Estamos al final. Y el Señor le dice, se cumplirán todas estas cosas. Pero él contestó, anda Daniel, pues estas cosas, versículo 8. Yo Daniel oí, pero no entendí. Muchas veces nosotros, aún a la fecha, no entendemos qué significa el macho cabrío, las bestias. Ubicamos lugares, regiones, naciones, pero no lo entendemos. Lo que sí entendemos, en esencia, que es lo que extraemos de la Escritura, es que Él gobierna sobre todos los reinos. Y Daniel es el ejemplo clásico y típico para nosotros poder entender que Él gobierna de principio a fin. Él entregó a Jerusalén y al final le dice a Daniel, esta ciudad será nuevamente entregada en poder de los santos. Versículo 8, yo no entendí, dice Daniel, Señor mío, y viene la pregunta, ¿qué viene después de estas cosas? Y aquí es donde nosotros, hermano, tenemos que reflexionar. ¿Qué viene después de estas cosas para ti? Muchas veces nuestra alma se inquieta, nuestra alma se agita. ¿Qué viene después de estas cosas? ¿Qué vendrá después de esta pandemia? ¿Qué vendrá después de este crack económico? ¿Qué vendrá después de esta fractura social? ¿Qué ideologías habrán de venir? Muchas veces esas cosas inquietan nuestro corazón, pero el propósito en esta mañana es entender que Él gobierna sobre todas las cosas, que Él está en control de los pájaros que caen, de aquellas flores que se levantan, de la lluvia que azota algunas regiones, en tanto que esa lluvia puede bendecir a otras, del calor que inunda a ciertas partes de la tierra y el frío que hace que algunos se refugien. Es el Dios eterno el que quita, pone reyes, el que crea y cambia circunstancias. Pero todo esto nos debe llevar a nosotros no al temor, sino al descanso, como el Señor le habló a Daniel. Señor, ¿qué viene después de estas cosas? Sí, prácticamente le había mostrado toda la historia. ¿Qué viene después de estas cosas? Él le contestó, anda Daniel, hermoso nuestro Dios, o hermoso su mensaje, cómo nos hace reposar y tranquilizar nuestra alma. Anda Daniel, pues estas cosas están en secretos y selladas hasta el tiempo del fin. Mira, muchos serán purificados, emblanquecidos, probados. Los pecadores procederán pecaminosamente. Es decir, muchas cosas no cambiarán. La maldad aumentará y ninguno de los pecadores entenderá. Versión siríaca. Pero aquellos que hagan lo bueno entenderán. Y desde el tiempo en que se suprima la ofrenda será permitida la abominación destructora por 1290 días. Es decir, le da hasta tiempos exactos. Dichoso aquel expectante que llegue a 1335 días. Si lo relacionas con Apocalipsis encontrarás algunas respuestas. Pero, lo importante, este pero es el que quiero que leamos en el versículo 13 del 12 de Daniel. Pero, hermano, ¿qué sigue después de estas cosas? Pero, dice, tú, oh Daniel, te particulariza, así como nos particulariza a cada uno de nosotros. Pero tú, oh, tu nombre, pero tú, oh hermana, dice, continúa hasta el fin. Probablemente no veas el desarrollo de todas las cosas. El devenir histórico no será expuesto a tus ojos. ¿Pero qué tienes que hacer? Pero tú. ¿Qué dice? Reposa, descansa, te levantarás a tu tiempo
al fin de los días. Si nosotros nos trasladamos a la versión hebrea, aquí podemos encontrar un pequeño giro de significado. 12:13, versión hebrea, mas tú, dice, sigue hasta el fin. En ambas coinciden. En ambas versiones es un continúa hasta el fin. Es decir, no te detengas, no te desanimes. Probablemente no estés en Jerusalén como no estaba Daniel, pero tú continúa hasta el fin. Dios ya ha mostrado cuál es tu futuro y tu futuro está con Él en la Nueva Jerusalén. ¿Qué le tocaba a Daniel? Reposa, descansa. ¿Descansa en qué? En esa soberanía de Dios que desde el primer capítulo de Daniel nos enseña a que Él ejerce el dominio sobre todas las cosas. Y si Él quitó reyes, si Él puso a Nabucodonosor, si Él puso a los reyes medopersas, si Él en esa división de ese reino medopersa así lo permitió, si después vinieron las guerras médicas con los griegos y después vinieron la invasión del Imperio Romano, ¿tú crees que el Dios que hizo todas esas cosas y que te muestra que el Hijo de Dios vendrá, que el Anciano de Días le otorgará poder y que ese reino pertenecerá a los santos del Altísimo? ¿Por qué habremos de permanecer inquietos? ¿Por qué habremos de estar susceptibles hacia las cosas del futuro? ¿Qué sigue después de estas cosas? Hermano, lo que siga. ¿Me explico? Lo que siga, varón, hermana. Lo que siga está en manos de Dios. El siguiente proceso de tu vida está en manos de Dios. Muchas veces tropezamos, caemos, nos equivocamos, pecamos, nos alejamos de Dios. Estamos distantes de la palabra, distantes de la oración. ¿Qué dice el Señor? Regresa a mí, retorna a mí. Así como Daniel quería retornar a Jerusalén. Nada ocurre sin que Dios lo permita. Mas tú sigue hasta el fin. 12:13 de Daniel. Descansarás, te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Te levantarás. ¿Te das cuenta cómo Dios levanta? Vas a reposar, vas a descansar, Daniel. En un sentido o en otro, aquí le habla en la versión hebrea, descansarás. En este sentido, morirás, vas a descansar. Hermano, cuando partimos de esta tierra, en realidad es un descanso. Es un descanso de las obras que aquí hacemos. Entonces, verdaderamente, el descanso no está aquí. El descanso está con Él. Y el descanso que podemos tener aquí es cuando reposamos en Él. Cuando nuestro futuro está escondido en Él, en sus manos. Al final de cuentas, Él tiene control de todas y cada una de nuestras circunstancias. Testimonio, libro de Daniel, poder sobre poder. No hay poder de la tierra que sea superior al poder de Dios. Ni las bestias, ni los 4 bestias que se levantan de la tierra. El poder de Dios está sobre todo poder. Un ejemplo concreto, vete al profeta Jonás y vas a ver la maravilla de lo que Dios hizo. Una ciudad de Nínive envuelta en el pecado. Dios tiene misericordia de esa ciudad. Toma a Jonás, pero Jonás no quiere andar y caminar en la voluntad de Dios. Rehúsa a ejercer esa voluntad. Pero tú puedes observar la paciencia de Dios. Cómo un pez lo traga. Cómo surge dentro de todos los que habían de ser arrojados al mar, surge precisamente él. ¿Por qué? Porque Dios tenía ese control. ¿Y cómo llega aquel pez? Y lo vomita precisamente en aquella tierra para llevar el mensaje del Señor. Aunque nosotros huyamos, aunque nosotros querramos huir, los que somos escogidos de la voluntad de Dios, un pez o las circunstancias nos tomarán y nos arrojarán al mismo lugar. Y el cuidado maravilloso de nuestro Dios que nos hace ver esa soberanía. Cómo en el agobio de Jonás, angustiado, Él hace crecer una pequeña y tierna planta, una calabacera, una calabaza. Esa le da protección, alivio para su fatiga, para su cansancio. Y entonces Jonás se alegra. Pero después al otro día, esa misma plantita que Dios hizo surgir, Él la seca. Y Jonás
se molesta. Y entonces es cuando tiernamente el Señor le dice y le habla, te incomodaste por esta situación y no te dueles de la ciudad de Nínive, a la cual le ha sido llevado el mensaje y ellos se han arrepentido. ¿Acaso no habría de salvar a esta ciudad? Y da el número, aquellos de que habrían de ser salvos. Imagínese, hermano, el control de Dios, independientemente de lo que uno quiera hacer. Eso nos hace descansar y a ti te debe hacer descansar también en esa gracia y en esa sabiduría que Dios tiene. El conocer de la sabiduría de Dios, los principios de Dios nos tienen que trasladar precisamente a este mensaje, el descanso en nuestro Dios. Hoy finalizamos el libro de Salmos y quisiera finalizar yo igualmente con 2 porciones del libro de Salmos que nos ayudan a descansar precisamente en esa soberanía, en ese poder que está sobre todo poder, que es el poder de nuestro Dios. Dice el Salmo 146, versículo 5, dichoso aquel cuyo auxilio es el Dios de Jacob. Vamos terminando ya. Hoy concluimos el libro de Salmos. Dichoso aquel cuyo auxilio es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Yahweh, que hizo los cielos y la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Él guarda la verdad para siempre y hace justicia a los oprimidos. Yahweh da alimento a los hambrientos, Yahweh pone en libertad a los prisioneros, Yahweh abre los ojos de los ciegos, Yahweh endereza a los encorvados, Yahweh ama a los justos. Él cuida de los necesitados, sustenta a los huérfanos y a las viudas, pero hunde el camino de los inicuos. Yahweh reina para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. 148:13. ¿Por qué? Porque solamente su nombre es grande. ¿Puedes decir amén? Porque solamente su nombre es grande y su gloria está en la tierra y en los cielos. ¿Dónde está su gloria? No solamente en los cielos, también en la tierra. Él exalta el poder de su pueblo. Por eso es poder sobre poder. Él exalta el poder de su pueblo, la alabanza de todos sus justos. Versión siriaca. Él exalta el poder de su pueblo, la alabanza de todos sus justos, a los hijos de Israel. Y es hermoso, y con eso concluimos. Él exalta a los hijos de Israel, pueblo a él cercano. Tú eres pueblo de Dios. Eres judío por su espíritu. Quizás no la nación literal de Israel, pero lo es judío el que lo es internamente. La circuncisión hecha por el Espíritu en el corazón. Hermoso pueblo a Él cercano. Eso es lo que somos. Así es que, amado hermano, te invito en esta mañana, así como las muchas otras que hemos estado juntos y que Dios nos ha sustentado durante más de 150 días ya con su palabra, a descansar en Él. No digamos como Daniel, ¿y qué sigue después de estas cosas? Lo que tenga que seguir, de seguro es que será una bendición para tu vida. Si después de esta travesía, en este día, encontramos dificultades, yo sé que probablemente el otro día nuevamente vendrán dificultades, o probablemente vengan situaciones de bonanza, no lo sé. Lo que sea que haya de venir, lo único que estoy seguro, que su poder está sobre todo poder, sobre el poder económico, sobre el poder de la enfermedad, sobre todo poder que hace que tu vida se deprima y que no puedas salir adelante. Quedamos con este versículo, Daniel, reposa, descansa en Dios, descansa en ese poder soberano de Dios, que eso te hará verdaderamente hacer reposar tu alma. No estés agitado, no estés agitada, hermana. Descansa, entra al reposo, al descanso de Dios. ¿Lo puedes sentir? Yo lo estoy sintiendo ahora.
Descansa, que se quite esa carga de tus hombros. Descansa, reposa en Dios. Él tiene control de todas las cosas. Descansa. Porque en la medida que más nos alejamos de su voluntad, en esa medida más somos sumidos dentro del vientre de un pez gigante. Descansa para que acabe el agobio, la aflicción, la preocupación y que puedas verdaderamente ir a tu cama en paz y sabiendo que el día de mañana será mejor porque Dios estará contigo. Terminamos, oramos como todo día lo hacemos, rogando al Señor su descanso. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos, Señor, unidos en oración, en tu presencia. Dice tu palabra que la paz que sobrepasa a todo entendimiento, guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Padre, trae descanso a cada alma. Vengan a mí, decías tú, los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Padre, lleven esta mañana toda carga. Jonás trae una carga, Señor, por no ir a aquel lugar. Toma la carga de cada uno de nosotros y que podamos descansar en ese poder soberano que nos hace entender que tú nos llevas como llevaste a Moisés en una cestilla, que tú nos llevas, Señor, por un camino de desierto, pero en sustento, que llevas a un Moisés en una cestilla en protección, que llevas a un Gedeón en temor, pero hacia la victoria, que llevas a un David en un destierro y en una persecución, pero ungido como rey, que llevas a un Cristo a una cruz, pero guardado por tu poder con la esperanza de que se levantaría, con la promesa en su corazón de que tú le levantarías. Padre, en ese poder descansamos, en ese poder que hace levantar a los muertos, en ese poder que vuelve a la vida, en ese poder que restaura los cuerpos, en ese poder que vivifica corazones, en ese poder que anima almas, en ese poder que levanta a los caídos, en ese poder que hace ver a los ciegos, en ese poder, Señor, que da reposo y descanso aún en la tormenta y en la tribulación. Gracias, Padre, porque tú eres el poderoso Dios, el poderoso de Israel. Amén, Señor. Amados hermanos, que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Dios les siga sustentando. Mire, hermosa cita sin pensarlo con la que terminamos. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. No estás olvidado de Dios, pero aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, más valen ustedes que muchos pajaritos. Ninguno de nosotros está olvidado de parte de Dios, sino por el contrario, en las palmas de nuestras manos nos ha grabado. Y la palabra sigue, y aquí nos despedimos. Dios los bendiga, un abrazo, cuídense mucho. Sigamos en oración por nuestros hermanos. Hermano Tony Campa, restaurándose al igual que su esposa. Sigamos orando por él. Damos gracias a nuestro Señor por nuestra hermana Mari Figueroa, sus hijas. Gracias a Dios, ya siguiendo fortalecidas. Rogamos por todas aquellas peticiones especiales que no las podemos hacer públicas, pero que cada madre lleva en su corazón. Por los hijos que no han regresado, por los hijos que no han vuelto al Señor y por tantas cosas, hermano. Les dejo con ese versículo. Nuevamente, Dios nos está bendiciendo con su palabra. La paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy a ustedes. No se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Cómo no habremos de creer en que su palabra nos sustenta? Un abrazo, Dios les bendiga.
Ay, a mí no me mandó abrazo, hermana Luz Marina. No es cierto, hermanos, Dios los bendiga. Mi hermano César, mi hermano César. Hermana Olga. Que no se nos olvide, mi hermano César, ¿verdad? Que no se nos olvide. Que no se nos olvide que somos hijos de Dios, que Él nos eligió de entre el mundo. Así es. Gracias, mis hermanos. Otilia, Dios bendiga. Y Él responda a la petición de su corazón. Elitzia, que Dios te siga bendiciendo y use tu vida para su gloria. Mi hermana Mireia. Mi hermano Carlos. Así es. Mi hermana Lourdes. Ah, no, ella está aquí enseguida. Dios los bendiga. Los bendecimos.